Muy buenas tardes, bienvenidas. En estos momentos voy a compartir con ustedes un estudio que me tocó hacer que se llama ¿Con qué nos compara Dios? Y es con la palmera. Mi nombre es Susana Rodríguez y vamos a orar para poder iniciar el estudio. Amado Señor, en estos momentos nos presentamos ante ti, Señor, para pedirte que seas tú tomando el control de todo, para que este estudio pueda salir bien, para poderlo compartir y que llegue a más mujeres. Te pido, Señor, en estos momentos nos entregamos a ti, ¿sí?, de corazón, para que este estudio forme parte de todos los demás también que han salido avante, para todas esas mujeres que necesitamos estar en tu camino. Amén. ¿Con qué me compara Dios? Con la palmera. El agua en el desierto, como la palmera dice, florecerás. Dice, la palmera representa al justo. Salmo 92:12, en tres características. Justo, persona que actúa con justicia. Florecerá. Florecer es prosperar en una cosa importante, de importancia. Crecer, aumentar la importancia en algo. Justo, Romanos 3, 21, 22. Justificado por el don de gracia. Florecer, Cantares 7, 7. Frutos y dones del Espíritu Santo. Crecer, Filipenses 4, 11, 13. 2. Corintios 4, 8, 9. A través del estudio, de este estudio, el Señor nos habló de raíces profundas que aún en la vejez, pues la palmera vive hasta 200 años y su mejor etapa es los 60 años, pues en esta etapa ya dio los mejores frutos en esa cantidad y calidad de 100 kilos de fruto por año. Estos frutos también están llenos también de su sanidad y salvación. Jeremías 17:14. Nosotros llevamos la sanidad y la salvación, pues somos instrumentos de Cristo Jesús. ¿Por qué Dios nos compara con la palmera? ¿Qué significado tiene la palmera en la Biblia? La rama de la palma es un símbolo de victoria, el triunfo, la paz y la vida entera, que se originan en el Antiguo Oriente. Proviene en el mundo del mundo mediterráneo. La palma, Poinex, era sagrada en las regiones mesopotámicas y en el antiguo Egipto. Representaba la inmortalidad. ¿Qué representaban las palmeras? El justo florecerá, como la palmera crecerá en el Líbano. Las palmeras son el símbolo del jardín del paraíso. Representan a Dios y a la sabiduría. Se les ve como un símbolo de resurrección e inmortalidad. Y era contado entre los árboles frutales en esos tiempos, y sus dátiles eran los mejores. ¿Qué aprendemos de la palmera? Resaltar de la palmera su abundante fruto, sobre todo cuando alcanza su etapa de madurez en adelante. Entendemos, pues, que en esta analogía, que en el justo abundarán los frutos del Espíritu Santo, nombrados algunos de ellos en Gálatas 5, 22, 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y también en los dones nombrados en Primera de Corintios 12, 8, 10. Sabiduría, fe, sanidades, milagros, profecías, discernimiento, lenguas, interpretación de lenguas.
No hay que ser impacientes para que estos frutos se manifiesten plenamente, pues es lo mismo que la palmera abundará cuando se llegue a un nivel de madurez espiritual adecuado siempre en el tiempo de Dios. Florecerá en este contexto, enfatiza la cantidad de dátiles abundantes que da la palmera y que se compara con los frutos y dones del Espíritu Santo. Abastece a un hijo de Dios. Una palmera datilera da como medida 100 kilos de dátiles por año, sobre todo a partir de los 60 a 80 años de vida, que es cuando empieza su madurez. Y ofrece dátiles con la mayor calidad y cantidad si tenemos en cuenta que este árbol vive entre 250 y 300 años. Podemos calcular la gran cantidad de excelente fruto que da durante su extensiva vida a partir de alcanzar la madurez. La experiencia del trato de Dios en nuestra vida es un periodo de madurez y preparación que lleva su tiempo. Claro, si somos obedientes y comprometidos, llegaremos a ser de mucha bendición para los demás en doctrina, consejos e instrumentos de Dios para sanidades y liberación. Otras características de esta planta son, por ejemplo, su facilidad de acoplarse tanto al clima cálido como al gélido. Por su clima natural es cálido, donde se desarrolla con toda su fuerza y esplendor. Resiste los fuertes vientos huracanados, sin ser arrancados de sus profundas raíces, que descienden hasta los 6 metros y extendiendo en un radio de 18 metros sus raíces. Se renuevan constantemente según van muriendo, garantizando de esta manera su salud. Estos son otros frutos excelentes que simbolizan la capacidad de resistir las tribulaciones en completa fe en los creyentes. Los dátiles se usaban medicinalmente como poder purificador para el ardor de la garganta, resfriados, catarros, combatir la fiebre e infecciones. Se preparaban infusión cociendo jarabe o pasta. Estos efectos curativos son símbolos de la sanidad de la palabra de Dios a las personas cuando reciben el Evangelio por la predicación de la iglesia y se convierten a Jesús. Vamos a extraer de la palabra de Dios parte de sus riquezas infinitas, profundizando en ella nuevamente. En esta ocasión nos detenemos en el Salmo 92, 12, 15. En estos 4 versículos reposan unas promesas maravillosas de Dios para su iglesia, que brillan como diamantes, de las cuales intentaremos desmenuzar con cuidado para que no se desperdicie nada. Comenzaremos comentando los significados de justo, florecer y crecer. 3 conceptos fundamentales. Primero, justo, la persona que actúa con justicia y razón. Florecer, prosperar, como habíamos dicho, en cosas de importancia. Crecer, aumentar la importancia en algo. Nombre científico, Cocos nucifera, la palmera cocotera. Tiempo de hoja, perenne. Características, crece hasta 30 metros. Las hojas de esta planta se dan de gran tamaño, hasta 3 metros de largo, y su fruto, el coco, tiene a la semilla más grande que existe. Las plantas solo presentan diferencias en el tallo y el rasgo común es el sabor del fruto, que es agradable, dulce, carnoso y jugoso. Uso estético.
protección contra los fuertes vientos, suavización del clima. Son muy deseadas por su exotismo para adornar. Se utilizan para indicar como recorrido individualmente como foco visual. Dice, la copa puede medir hasta 10 metros de diámetro, produciendo una amplia sombra. Semejanza. Daniel 4, 10, 12, del 20 al 22. Las palmeras se conocen por su larga vida. Tienen una vida media de 200 a 300 años, perdón. Ejemplo de la larga vida. Matusalén, en 969 años de vida. Génesis 5:27. Salmo 92:14. Exhortación. Salmo 91:15 y 16. Efesios 6:2 y 3. Su crecimiento es lento. Hebreos 12:1. Consejo. Primera de Corintios 9:24. Destacar su crecimiento especialmente lento, símbolo del trabajo de santificación que el Espíritu Santo hace en el creyente. Una obra transformadora para que nuestra alma, mente y espíritu se convierta en morada de Dios, donde los atributos de nobleza, pureza, riqueza y eternidad reposen en todo hijo por obra y misericordia de Dios. La promesa de Dios es que todas estas características reposarán siempre en la vida del justo, incluso en la vejez. Seguirán intactos los frutos y los dones del Espíritu para confirmar, anunciando que Jehová es nuestra fortaleza, es recto y en él no hay injusticia. Aleluya. Pues hasta aquí el estudio, y a través de este estudio el Señor nos habló de raíces profundas, que aún en la vejez, pues la palmera vive hasta 200 años y en su mejor etapa es a los 60 años. Pues en esta etapa ya dio los mejores frutos, ¿sí? Nosotros también podemos ver su sanidad y su salvación. Busquemos en Jeremías 14. Nosotros llevamos la sanidad y la salvación, pues somos instrumentos de Jesús. No lo olviden. Me agrada haber compartido este estudio con ustedes y Dios las bendiga siempre. Buenas tardes. Vamos a analizar un poquito más sobre la palmera. Me da gusto tener casa llena. Me gozo en que hayan podido conectarse en este día. Y bueno, es un tema muy enriquecedor. La palmera, gracias a la hermana Susana por traernos esta hermosa enseñanza. Y bueno, en Cantares 7:7 también nos habla de la palmera, nos habla de que tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a sus racimos. Y una y otra vez el Señor nos compara maravillosamente con la palmera, porque bueno, primeramente nos habla que como justos floreceremos como ella. Y para toda aquella que no sepa qué es justo, bueno, pues está en Romanos 3, 21 al 26. La justicia es por medio de la fe. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe es Jesucristo. Amén. Para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos habíamos pecado, hermanas, sabemos que estábamos destituidos de la gloria del Señor, pero ahora siendo justificados, por eso es que el Señor nos compara con la palmera, porque somos justas delante de él y ahora siendo justificadas gratuitamente por su gracia, versículo 24 de Romanos 3, nos dice que mediante esta redención es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Y qué quiere decir? Que si tú has creído que él es tu único
tu suficiente Señor y Salvador, que estás creyendo en la santidad de Él derramada en la cruz por la muerte de cada uno de tus pecados para expiación de ellos, así se manifiesta su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que todo aquel que ha creído en la fe del Señor es pasado o tomado por justicia. Hay una parte que dicen que Abraham, aunque él en ese tiempo no reconoció a Jesús, dice la palabra del Señor que su fe le fue tomada como justicia, pero solamente Abraham lo dice. Todas las demás debemos declarar la justicia que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y bueno, algo que ahorita escuchaba de la hermana Susana es que decía que el fruto de la palmera es dulce, carnoso y jugoso. Y yo creo que el Señor quiere que todas nosotras seamos así, ¿verdad? Dulces y jugosas, porque obviamente al tener ese jugo es porque tenemos los frutos del Espíritu Santo. Una fruta que está seca, pues no le exprimes nada. ¿Sí? No es una fruta que se le pueda sacar ese esplendoroso jugo. Y bueno, también nos hablaba de esta palmera que da sombra, y recordemos las que han estado perseverando, este material que viene a secuencia de cursos pasados, como podrán ver, nosotras ya vimos lo que es ser justificadas, llevamos un tema completo y ahora tú puedes entender por qué el Señor toma en cuenta a la palmera con esa comparación. Todo tiene un porqué. También vimos dentro de las mujeres, en esta misma unidad, vimos a Débora. ¿Se acuerdan? Que dice Jueces 4:5 que se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Rama y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Hemos visto la palmera ya en algunas otras enseñanzas, pero no habíamos visto esta comparación, ¿sí? También vemos en algunas doctrinas que han tomado el fruto, las ramas de la palma. Recuerdan que cuando el Señor entró a Jerusalén, en la entrada triunfal de Jesús, ¿sí? Fue adoptada en la iconografía cristiana para representar la victoria. Entonces, las ramas de las palmeras simbolizan la victoria del Espíritu sobre la carne. Entonces, la palmera, de verdad, como esa comparación que tenemos en el Salmo 92:12, es maravillosa, porque la Biblia nos enseña que esta palmera datilera, ¿sí? Es un árbol, ¿sí? Pero es un árbol que no se da en cualquier condición. Yo, por ejemplo, que vivo en la costa, recuerdo algunas veces verlas de una manera impresionantemente dobladas, resistiendo unos vientos de más de 200 kilómetros por hora cuando ha habido huracanes. Claro, algunas caen, no todas, pero estamos hablando de las raíces. Tengo una amiga que le costó muchísimo sacar la palmera de su jardín. De hecho, dejó el tronco. ¿Por qué? Porque está extendida, o sea, por debajo de su casa está extendida, es más, está elevado todo el suelo, porque el subsuelo ya fue elevado de las raíces tan profundas que da este árbol. Entonces, eso es lo que el Señor compara con cada una de las cosas que trae a nuestra vida. La palmera, aparte de eso, segrega una sustancia que pasa por el tronco y que solamente al sacudirse puede llegar a la cima. Y esta sustancia que pasa por ahí, ¿sí? Y que es fuertemente sacudida, es lo que hace y propicia que dé frutos. Entonces, por eso es que es puesta, y la palmera es muy mencionada también, porque recuerden que Israel es un desierto, ¿sí? Entonces, hay palmeras ahí, entonces por eso es que es muy mencionada. Pero bueno, por estas razones es que el Señor nos compara con la palmera, para que tengamos ese crecimiento. Hay unas que crecen hasta los 6 metros de profundidad. Y alguna vez les tomaba una foto cuando lo hicimos las ministras y yo, y pasé por una palmera que estaba hasta, acá hay diferentes tamaños, pero estaba
tan gorda de todos los dátiles que tenía. O sea, era una exageración. ¿Por qué? Porque son hasta 100 kilogramos de frutos que dan. Y esa es la pregunta del Señor para con cada una de nosotras. ¿Qué frutos estás dando? Y aparte, la mejor etapa de la palmera, anoche que recordaba un poco sobre el estudio de hoy, también recordaba cuando Moisés fue llamado a los 40 años, pero cometió un error. Y ese error lo llevó a estar otros 40 años en el desierto para poder ejercer lo que el Señor tenía con él a partir de los 80. ¿Y por qué traigo esta comparación? Bueno, porque con el estudio de esta comparación de la palmera dice que la mejor etapa de la palmera es cuando tiene 60 años o más. Entonces, si estás jovencita, si estás a media etapa o si estás en los 60, pues ahí está. El Señor te está hablando que a esta edad tú tienes que estar dando los mejores frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, ¿sí? Toda la gente que has traído a los pies de Cristo. Esos son los frutos que el Señor quiere que demos. Esas son las raíces que el Señor quiere que echemos. Y muchas están por debajo. Les decía que tengo el privilegio de ver muchas palmeras alrededor de aquí y ver cuán profundo y extenso realmente son sus raíces. Y esta es la comparación que el Señor trae para contigo el día de hoy. Amén. No sé qué tan largo has crecido, no sé cuántos frutos tengas el día de hoy, pero bueno, me encantaría que nos comentaras algo, Betty. Qué guapa, bendecida tarde. Buenas tardes, hermanas, bendiciones. Pues, ¿cómo se llama? La palmera tiene un significado tan hermoso. Es algo que nos compara a Dios, no porque la palmera, su vida tiene tantos propósitos, tanta utilidad tiene esta planta. Igual como ayer decía, investigué un poco sobre esto, que lo que significa el justo florecerá como la palmera, y es una analogía, ¿no?, que Dios nos hace. Y en palabra hebreo significa extender, crecer, volar o como extender alas, o sea, como su sombra, que da sombra, que enseña ahí que nosotros debemos de dar sombras a más personas, a más mujeres, a nuestra familia y todo eso. Y también, como decía usted, que las palmeras son conocidas por su larga vida y el justo florecerá, dice, es mantenerse erguido, vivir mucho tiempo. Y en la Biblia amplifica que los justos serán longevos, majestuosos. Cuando nosotros creemos en Dios, pues a lo mejor Dios nos añada más años, porque es una de las promesas que Él nos da, ¿no? Que cuando obedecemos a nuestros padres, que nos irá bien, y Él por añadidura pues nos va a poner más de años y vamos a gozar lo que Él nos da. Es lo hermoso de esto. Y la palmera también, que crece en todas las hábitats, o sea, no solamente en el desierto, no solamente en esto, sino en todas las hábitats, en todo tipo de clima. Que sus raíces son tan profundas, como decía usted, porque aún en las tormentas, como decía, nada más se ponen erguidas, pero la función que cuando ponen erguidas es porque su savia tiene que llegar en esa punta para volver otra vez enderezarse. ¿Y qué es eso? Es que cuando nosotros estamos siguiendo a Jesús, es el Espíritu Santo que tiene que estar. Esa savia es el Espíritu Santo, yo entiendo esa parte. Y dice, y sus funciones no solamente es proporcionar sombra. Como le decía, la palma tiene muchos propósitos, tiene mucha utilidad, que dice que produce alimentos, frutos, aceite, jarabes, ceras, tintas, medicinas, barnices y madera de palma. Y también sus productos de ahí se fabrican muebles, césped, cepillos, tantas cosas. Mira, una sola planta, ¿cuánta función tiene? O sea que Dios nos dice como personas que podemos dar muchas cosas, podemos dar muchos frutos. Y en eso lo dice Gálatas, ¿no? Que el fruto del Espíritu Santo, que es
bondad, amor, paz, mansedumbre, gozo y contra tales cosas no hay ley, dice ahí. Y también que, pues como decía, también que es símbolo de victoria, pues como lo usaron en Jesús, ¿no? Cuando entró en su entrada triunfal en Jerusalén, pues pusieron las palmas. Y también lo más impactante que encontré sobre eso, dice que todo el año, la fruta de la, ¿cómo se llama? El fruto de esta palma, de enero a marzo, se puede obtener la leche de la fruta, dice. De abril a junio se puede romper la fruta y se puede comer. Y de julio a septiembre la fruta se ha vuelto suficiente como para pelarla. Y de octubre a diciembre ya se puede comer, o sea, y es una fruta bien hecha. O sea que todo ese tiempo tú lo puedes comer, pero en diferente forma. O sea, todo el año tiene su función, todo el año va a dar, o sea, está produciendo. Y nosotros como creyentes, no solamente cuando estemos bien, no solamente cuando tengamos todo, sino en todo tiempo debemos de dar lo mejor de nosotras. Y dice, bueno, también encontré esta parte que dice que el justo florecerá como las palmeras, son honorables, son incorruptibles, son sólidos, son estables. O sea, no hay que estar de doble ánimos, que un día sí busco a Dios y el otro día no. Dice, perdono a través de los años, a través de las estaciones, y han resistido enfermedades, dolencias, y solo mejoran con la edad, que están revestidos a la fuerza de la dignidad. Esa parte me encantó porque dice, como decía, ¿no? Que entre más grande, pues vas conociendo y vas entrando y vas perdonando más y más. No es porque ya no vas a perdonar, sino que tienes que perdonar más y más. Y también de los dátiles que decía, que encontré también que decía que los dátiles, si la palmera ya está más grande, los dátiles van a estar más ricos aún todavía. Y qué hermoso, ¿no? Porque entonces, si ahorita nos alimentamos, estamos creciendo, estamos floreciendo como la palmera, pues con el tiempo, entre más años, tenemos que dar esos frutos más ricos, hacerlo mejor, como dice las mujeres de Tito, como lo dice en Tito 2:4, ser esas mujeres que ayudan a los demás. Eso es lo que yo entiendo. Y lo último que quiero complementar, que el fruto de la palmera se vuelve más dulce a medida que el árbol se hace más viejo y envejecer, y esto compara con el creyente. Es todo, hermana, pero me gustó mucho este tema y no sé, me quedé impactado de cómo una palmera nos puede enseñar tanto como creyente. Amén. Amén. Gracias. Daniel 4:12 nos dice así: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Y nos está hablando de la palmera, como desde Daniel ahí habla de que este árbol tenía una altura muy, muy grande y crecía y se hacía fuerte. Y así es lo que el Señor quiere hacer día a día. A la hora de que nos compara, nos dice, mira, tú puedes llegar a esta altura, tú puedes tener estas raíces, tú puedes dar ese mismo fruto, tener diferentes etapas y sobre todo volvernos más dulces, más jugosas, como nos habla hoy el Señor. Eso es lo que Él quiere a nuestras vidas. No sé quién más está por
Es un estudio muy, pues se puede decir pequeño, pero a la vez hay que profundizar cada una de nosotras en las áreas en que el Señor quiere hablarnos, porque bueno, nosotras traemos lo que es el tema, la iniciativa, lo que Dios quiere revelar a tu vida, pero ya depende de cada una lo que el Señor está hablando a tu corazón. Pídele revelación al Espíritu Santo para que puedas adentrarte verdaderamente esta comparación y que no salga de tu corazón, que se quede ahí esta palabra y que cada vez que veas este árbol plantado, cada vez que veas la palmera, cada vez que veas el águila, recuerdes, cada vez que lo leas en la palabra, sepas de lo que el Señor está hablando o queriéndote decir en tu vida. Amén. Rebeca. Hola, buenas tardes, hermanas, a todas. Pues este estudio me hizo recordar mucho Cantares, me hizo recordar mucho a mi abuelita. Puedo decir que puedo pensar que también es como un roble, pero puedo decir que me hizo recordar mucho a mi abuelita paterna, Raquel. Me hizo acordarme mucho de que, pues realmente sí, dio muchísimo fruto, hasta la fecha sigue dando fruto, dio mucho y puedo decir que quiero ser como mi abuelita, puedo ver en ella una palmerota, realmente unas raíces muy, muy profundas, dio muchísimo, fue plantada, dejó raíces increíblemente fuertes que hasta ahorita siguen en pie y puedo ver que me dieron muchas ganas de ser viejita. Puedo saber cómo, tal vez no sé qué va a pasar conmigo todavía, solo el Señor lo sabe, pero sí puedo saber qué es lo que quiero y si quiero llegar a ser viejita, 70, 80 años, porque si este estudio lo está diciendo y el Señor es sabio, ya a cómo vamos, puedo ver que vamos varias palmeras para allá. Puedo decir que realmente fueron sus mejores años. Conocí a mi abuela como eran las abuelas, 70, 80 años. Y realmente si así es uno de viejito, quiero ser así. Quiero dar mis frutos a esa edad. Quiero dar eso, ese jugo, eso riquísimo que el Señor aquí está diciendo. Y pues me quedo mucho con este estudio, sí, me llegó muchísimo saber que entiendo más que nada hoy que soy adulta, entiendo todo lo que ella había venido haciendo cuando pues yo era muy pequeña. Tal vez en ese entonces yo no lo entendía, pero ya hoy de grande puedo ver que era realmente un roble, que mi abuela fue un águila, que mi abuela fue una palmera. Puedo entender realmente que fue de las abuelas que ya no hay y que pues sí traigo su apellido en mi sangre y que si mi abuela pudo ser así, de plantada, sé que puedo ser así. Entonces sí, me dieron muchas ganas de ser viejita. Amén, amadas hermanas. Así es, dice Ezequiel, gracias hermana Rebeca, dice Ezequiel 40:16, dice, y había ventanas estrechas que daban hacia las habitaciones, hacia sus pilares de dentro de la puerta por todo alrededor, y asimismo para los pórticos, había ventanas todo alrededor por dentro, y cada pilar había figuras de palmeras. Entonces, estas comparaciones que hace el Señor a nuestras vidas realmente pues tocan el corazón. Gracias, Rebeca, por compartir este hermoso testimonio. Y sí, claro que sí, eso es lo que el Señor espera de cada una de nosotras, que aún longevas sigamos dando
esos frutos, que las raíces sean tan extensas, que sigan y sigan dando y dando más, y sobre todo llenándose de ese peso considerable, porque realmente son unos racimos muy impresionantes cuando la palmera es toda llena, está completamente su follaje lleno de frutos. Es muy impresionante verlas hasta cómo se agachan. Y bueno, ahora cuando tú sepas que te están tocando vientos fuertes, es porque el Espíritu Santo quiere llevar hasta la cima, hasta la copa. Cuando te estés sacudiendo, que tú creas que es el enemigo, es realmente el Señor permitiendo esto en tu vida para que crezcas, para que una vez más puedas ser llena de todo el Espíritu Santo. Vamos a buscar aquí a ver si es que lo tengo que poner, porque en muchos países no las conocen. Me tocó escuchar una ministra que me dijo, no identifico el árbol, pero es un árbol que se da así como nos comentaba Beatriz. Pero no en todos los países hay plantas. Entonces les voy a compartir una pequeña imagen, a ver si se ve aquí. Estos son los dátiles, quiero que los vean. Estas son las palmeras. Cuando están llenas de estos frutos, estos están pequeños, pero cuando crecen, pues obviamente son los cocos, para que ustedes sepan cuán llenos pueden estar nuestras vidas, que siga dando estos frutos. ¿Te imaginas? Aquí hay más de 100 kilogramos de frutos en cada uno de esos racimos. Entonces, y bueno, con esa altura, porque no los tienen abajo, sino esos están hasta la cima, hasta la copa. Por eso es que esa savia necesita subir ese líquido que pasa ahí delante y por todo el tronco de la palmera. Entonces, bueno, pues estoy muy gozosa de haberlas tenido este día por aquí. Que Dios las bendiga, que Dios las guarde. Vamos a orar para terminar. Amado y precioso Padre, gracias, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo está aquí. Eres tú, Señor, el que hace, Señor, que nuestra vida cada día fluya, Señor. Eres tú, Espíritu Santo, el que trae revelación a nuestros adentros. Eres tú el que contrista, eres tú el que exhorta, eres tú el que reclama que tenemos un único Señor y Salvador. Eres tú el que está ahí siempre para alertarnos, para vivificarnos. Gracias por pasar por todo nuestro cuerpo, Espíritu Santo, por hacer vivido, Señor, ese espíritu de poder y de resurrección que hay en cada una de nosotras, porque ese es el mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que estos son los primeros mejores años de lo que ha de venir. Si tú en tu corazón crees que están pasando los años, escucha la palabra del Señor. Estos son los mejores años, porque vienen los verdaderos, maravillosos años para donde tu existencia haya valido la pena aquí en la tierra, para que tu propósito se cumpla aquí en esta tierra, ese propósito divino, Señor. Y hoy te pido que cada una de estas mujeres que estuvieron aquí, las que escucharon el mensaje, crezcan y florezcan, Señor, como el justo, como la palmera, a través de este maravilloso tema, Señor, que moviste corazones, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que eleves, Señor, eleves nuestra vida hasta alcanzar esta estatura del varón perfecto. Cada día, Señor, trabaja en ese amor, en ese perdón, Señor, para que podamos ser tan amplias, tan llenas de dulzura, tan llenas de ese jugo del fruto del Espíritu Santo, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pues dejen fluir al Espíritu Santo, resistan esos vientos como la palmera y seguimos aquí. Nos vemos el día de mañana. Dios las bendiga. Gracias las que pudieron participar, las que no lo entendemos. Que tengan una excelente tarde. Amén.